patología es una de sus botellas también, ¿no? Sí. Hola, buenas. Eso es tolerancia. Después se rompe la tolerancia. Bueno, como ya les he dicho, hay que continuar los temas, si no es- después de esto ya se vienen directamente terceros parciales y no vamos a tener el temario. Vamos a llevar, dentro de las cero negativas, incluye 5 patologías, ya por eso es que esta se puede dividir. Teníamos que dar esclerodermia. Esclerodermia es amplio y no quiero hablar de dividir más. ¿Qué les dice todas esas imágenes? Solo ven el señor. ¿No? ¿Esta postura conocen? ¿Qué es? La del esquiador, ¿no? Después tenemos, bueno, muchas veces, a veces les muestro una placa de pelvis y les digo, ¿qué ven? Esto sí son las pelvis, y está fracturado, dicen. No, no está fracturado, vamos a ver más placas. ¿Esto? Una síntesis. Síntesis, unión. Ya. En artrosis llamamos osteofitos. En reumato, estas uniones son sinesmofitos o caña de bambú, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Las esquinas brillantes, la caña de bambú y ojo rojo. Entonces las espondiloartropatías se caracteriza eso porque afecta la columna, puede afectar manifestaciones extraarticulares y todos los generalmente no tiene, ¿por qué se dice seronegativas? Porque no tienen anticuerpos, solamente la espondilitis anquilosante. Las espondilitis seronegativas, las espondiloartropatías, ¿no? Son un grupo de padecimientos reumáticos que se caracterizan principalmente porque hay compromiso genético. La artritis reumatoidea genéticamente no es la regla que lo herede, el lupus lo mismo, pero en la espondilitis anquilosante, en el psoriasis, tiene que haber un componente familiar, ¿no? Que tu papá, mamá, que tengan artritis psoriásica o que tengan compromiso genético. Afectan la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas. La artritis reumatoidea lupus afectaba la columna, no. En este caso sí afecta la columna vertebral, ¿no? El músculo o el esqueleto axial. ¿Quiénes componen el esqueleto axial? ¿Afecta caderas? Sí. No. Pregunta de examen. Todo lo que es columna hasta las sacroiliacas. Y esto, ¿no? El factor reumatoideo es negativo en todas estas personas. ¿Cómo se los clasifica? ¿No? El dolor es inflamatorio. ¿Cómo es el dolor inflamatorio y el dolor mecánico? La diferencia es que el dolor mecánico empieza después de la acción y el inflamatorio reumatoideo. Sí, acción. Así como se puede mover. Okay. ¿Y el inflamatorio? En la mañana. No es en la mañana. El inflamatorio pasa con la actividad, ¿no? Exacto. El dolor mecánico es después de algún esfuerzo físico. En cambio, el dolor inflamatorio es que empeora con el reposo, mejora con la actividad física, ¿no? Y en la noche el dolor les despierta, generalmente. Y en la noche me despierta el dolor, no puedo dormir, entonces es un dolor inflamatorio. Ese es un punto importante para diferenciar, para orientarte a una seronegativa, ¿ya? Ese es el dolor de la columna vertebral, es inflamatorio. Hay sinovitis asimétrica, pero dominio de miembros inferiores.
Por ejemplo, me puede doler un brazo, me puede doler una rodilla, me puede doler un pie, indistintamente, es asimétrico. En la artritis reumatoidea es por igual, ¿no? Manos, rodillas, ambos, ¿ya? Por lo menos uno de los siguientes criterios debe tener, ¿no? Historia familiar positiva, como les he dicho, es la única enfermedad, las únicas enfermedades que tienen que tener un antecedente familiar, ¿no? Por ejemplo, la psoriasis, ¿no? Que tenga psoriasis en una familia, que tenga antecedentes de psoriasis. Enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Qué enfermedades intestinales inflamatorias se conocen? Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn 1 y la colitis ulcerosa, ¿no? Mi papá sufre de colitis ulcerosa, entonces yo también puedo tener, ¿sí? Uretritis, cervicitis, diarrea aguda en el mes previo o desarrollo de la artritis. Como les había dicho en la primera, no sé si me acuerdo, era la fiesta, una gran fiesta que tuvo el hijo de Menem en el sur, y a las 2 o 3 semanas el hijo se estaba operando de la rodilla, ¿no? Entonces algo pasó en la fiesta, una seronegativa, o sea, se agarró. Son enfermedades de transmisión sexual que después te pueden dar el dolor articular, ¿no? Por eso, uretritis, cervicitis, cuadros de diarrea. Se les pregunta al paciente, ¿usted tiene periodos de diarrea, constipación? Ah, sí. ¿No? Dolor alternante en las nalgas, ¿no? El dolor en las acrilares que te molestan al sentarte. Entesopatía. ¿Qué es una entesopatía? Entesopatía es el dolor en los sitios de inserción de los tendones, tendón de Aquiles, rotuliano, intercostales, ¿ya? Sacroileitis diagnosticada por radiografía. Bueno, eso vamos a ver. Ah, tiene sacroileitis. Si no corregimos ahora, vamos a corregir. Tampoco se puede corregir. Bueno. No se puede. Las enfermedades seronegativas se las clasifica en 6 grupos, ¿ya? Tenemos la espondilitis anquilosante, que es una de las principales dentro de las seronegativas. El síndrome de Reiter o las enfermedades reactivas, que es posterior a una infección, ¿sí? La artritis psoriásica, las artropatías enteropáticas, las gastrointestinales, las espondiloartropatías de inicio juvenil y las espondiloartropatías indiferenciadas. Hoy día vamos a llevar esto, ¿no? La espondilitis anquilosante, y después a la siguiente vamos a completar. Entonces, ¿qué es la espondilitis anquilosante? Es un padecimiento inflamatorio reumático, ¿no? Que se va a caracterizar principalmente porque va a afectar la columna axial, ¿no? Que va a afectar las articulaciones, las acroiliacas, es lo más fundamental, ¿no? Viene de la raíz griega, que quiere decir anquilos, que quiere decir inclinado, fusión, unión, ¿sí? Y espóndilos, que quiere decir vértebra. Entonces, la fusión de la vértebra. ¿Cuál es la prevalencia? Es más frecuente en africanos, esquimales, en los blancos y en los indios de Canadá, ¿no? Hasta un 6%. Después, en relación hombre-mujer, no hay mucha diferencia. Casi 6.3 de cada 100.000 habitantes por año. La edad de inicio es entre los 30 a 40 años y afecta principalmente a los varones, a diferencia de la artritis reumatoidea del lupus, que el predominio es más en la mujer. En este caso, esta enfermedad afecta más al varón.
¿Qué más? Gemelos monocigóticos, 63%, disigóticos menos. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué factores tiene que tener para desarrollar artritis o espondilitis anquilosante? Asociación con el complejo mayor de histocompatibilidad, principalmente con el HLA-B27. Eso era su pregunta de examen y en el primer examen, ¿no? Entonces el HLA-B27 es el que más se va a presentar, seguidos de estos que no son tan frecuentes, ¿no? El HLA-B60, el DR-B1 y el TNA. Estos son menos frecuentes, ¿no? Más importantes es esto. ¿Qué más? Alteraciones. Factores ambientales que pueden alterar lo mismo que en la artritis reumatoidea. ¿Por qué es importante el HLA? El HLA-B27 está presente en la espondilitis anquilosante, principalmente en el 90% de estos pacientes. ¿Sí? También puede estar presente en menor frecuencia en la enfermedad de Reuter, en la artritis reactivas, en menos frecuencia en la psoriasis y las otras enfermedades, pero principalmente en la espondilitis anquilosante, el HLA-B27. Este es un estudio en el cual se ha visto el por qué desarrollan la espondilitis anquilosante. Se ha hecho desarrollo en animales, en los ratones, y se ha visto que el gen que más se expresaba era justamente el HLA-B27, en comparación de otros ratones que no estaban expuestos a cambios genéticos, y estos eran los que más desarrollaban. Por eso es. Se introdujeron, dice, ¿no?, a las ratas transgénicas los genes HLA-B27 y la beta-2 microglobulina humana, y han visto que las ratas desarrollaban la enfermedad espontáneamente, ¿no?, de diferente forma, ¿no? Tenían manifestaciones tanto a nivel gastrointestinal, tenían manifestaciones a nivel articular, manifestaciones del tracto genital, en la piel, en las uñas y en el corazón, ¿sí? Entonces la enfermedad mostró una semejanza notable con las enfermedades humanas asociadas con el HLA-B27 en comparación de los que no estaban expuestos. Es lo mismo, lo mismo las ratas que fueron, ¿por qué lesiones inflamatorias? No. Manifestaciones clínicas musculoesqueléticas es la principal manifestación en este tipo de pacientes, y también tenemos manifestaciones extraesqueléticas, como vamos a ver en el compromiso de los ojos. Y hemos dicho, el dolor va a ser de tipo inflamatorio, el dolor es a nivel de las sacroiliacas, ¿sí? Se caracteriza por la presencia de rigidez a nivel lumbar, ¿no? La característica otra importante es la entesitis. En otras enfermedades no vamos a ver entesitis, solamente en las seronegativas, ¿ya? El dolor cervical también es una causa frecuente, ¿no? Y las articulaciones periféricas que mayor se afectan son las coxofemorales y las glenohumerales, ¿no? El tren superior e inferior. El dolor de la artritis, de las espondilitis anquilosante, es entre los 40 años para adelante. Entonces, si te viene un joven que tenga 3 meses de dolor a nivel de las sacroiliacas, puede ser una seronegativa, ¿sí? El dolor es insidioso, por lo menos 3 meses de duración tiene que tener. Puede estar asociado a otras patologías, ¿qué más? Y que esté asociado fuera del ejercicio físico. ¿Qué entesitis vamos a evaluar? La más frecuente es la entesitis aquiliana, ¿no? Es la que más tenemos.
pero también puede doler las uniones costo-esternales, las articulaciones esternoclaviculares, ¿sí? Los procesos espinosos, ¿no? Las acroileitis, las supraespinosas, uniones costovertebrales, las escápulas, las crestas ilíacas, los trocánteres mayores, las tuberosidades isquiales a nivel de las rodillas, en los tendones, ¿no? La unión de los tendones, el cuádriceps, el rotuliano, tuberosidades tibiales y el tendón de Aquiles y la fascia plantar. Entonces, sus lados están en la síntesis. ¿Qué manifestaciones extraarticulares tenemos? A nivel del ojo tenemos la uveitis anterior. Entonces al paciente se le pregunta, ¿no? Aparte que tenga el dolor de 3 meses de evolución, el dolor en sacroiliacas y todo eso, el paciente no puede venir con manifestaciones oculares. Le preguntamos si alguna vez ha tenido ojo rojo, ¿no? A veces el ojo rojo no siempre es sinónimo de conjuntivitis, sino también puede ser una manifestación extraarticular de las espondiloartropatías. A nivel cardiovascular, principalmente la aortitis ascendente, la insuficiencia aórtica y después las anormalidades de conducción a nivel del electrocardiograma. En pulmones, la fibrosis apical, más que todo, y gastrointestinales, las enfermedades inflamatorias, ¿no? Puede ser periodos de constipación, periodos de diarrea, ¿sí? Neurológicas, las menos frecuentes, sí, pero pueden ser secundarias, por ejemplo, a luxaciones, al síndrome de cola o atrapamiento de los nervios. A nivel renal, lo mismo no es más frecuente, pero se puede presentar la amiloidosis, la nefritis por inmunoglobulinas IgA, la más frecuente, o la prostatitis inespecífica. Y otras manifestaciones como puede ser, por ejemplo, las asociadas a infecciones. A nivel en la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver afectación a nivel del esqueleto axial, que estructuras principalmente la unión de las sacroiliacas, ¿sí? Y la columna vertebral en busca de las entesitis, de los sindesmofitos, ¿sí? También puede afectar la estructura del apendicular. Pues cuando hacemos un estudio de estos pacientes, preguntamos si hay compromiso axial, que es más severo, si es o periférico. ¿Qué laboratorio vamos a tener en este tipo de pacientes? Va a estar elevado los reactantes de fase aguda, ¿no? La BSPCR, la anemia es normocítica, normocrómica, puede haber una elevación de las inmunoglobulinas, principalmente la IgA, ¿no? Importante, el factor reumatoideo va a ser negativo y el análisis del líquido sinovial va a ser normal, no es infeccioso, puede ser inflamatorio y puede estar presente el HLA-B27. El diagnóstico, entonces, nos basamos tanto en la clínica, los hallazgos radiológicos y que tenga el factor reumatoideo negativo. Cuando hay compromiso axial, ¿cómo evoluciona? Este es un hueso normal de la columna, ¿sí? Con el progreso de la enfermedad se vuelven esquinas, ¿no? Y van formando los sindesmofitos. Y se van uniendo estas esquinas con la de abajo. Las uniones son finas, son delgadas. En la artrosis son grotescas, son como cuernos a los costados, ¿no? Entonces esto hace que con el futuro se una una vértebra con la otra y vaya formando lo que es la caña de bambú, ¿sí? Entonces esto es lo que le da la rigidez al paciente. Hay que cambiar esto. Entonces, manifestaciones clínicas, principalmente el dolor inflamatorio, manifestaciones extraarticulares, oculares, el dolor cervical,
la presencia de entesitis, y hemos dicho las diferentes estructuras que puede afectar. Puede haber dolor torácico, ¿sí? Y articulación de las coxofemorales. El dolor lumbar es el síntoma más importante, ¿sí? O sea, hay que diferenciar de esos pacientes que levantan pesados y están con el dolor. En ese tipo de pacientes no es eso, ¿no? El dolor es insidioso, ¿sí? Mayor de 3 meses de evolución, se caracteriza por ser inflamatorio, empeora con el reposo, mejora con el esfuerzo físico, en la noche les despierta el dolor, ¿sí? La afectación más que todo va a ser a nivel sacroiliacas. ¿Qué más? El dolor en crestas también, ¿no? Tibiales, ¿sí? El dolor a nivel de tórax, y la evolución posterior puede ser hacia la anquilosis, que vamos a ver. Rectificación tanto a nivel de la columna cervical, la formación de los indesmofitos o caña de bambú finalmente, ¿no? Entonces se vuelven tiesos estos pacientes. En todas estas enfermedades, en las seronegativas, todos tienen sus criterios de diagnóstico. Entonces sería bueno que cada enfermedad estudie, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para la espondilitis anquilosante? Se usan los criterios de Roma. ¿Cuáles son? ¿No? El dolor de la parte posterior de la espalda con rigidez por lo menos de 3 meses de evolución, ¿sí? Dolor y rigidez en la región del tórax, movimientos disminuidos a nivel de la columna, o sea, habéis visto movimientos como escoba, ¿no? Disminución de la expansión torácica, no pueden expandir más su tórax, pues cuando se los evalúa tanto, hay diferentes la clinometría en la artritis psoriásica. Antecedentes o demostración de iritis o secuelas, ¿no? Que tengan en la familia, y radiográficamente que haya cambios a nivel de las sacroiliacas, a nivel de la columna vertebral. Entonces son estos criterios, y ahora existen los criterios modificados, que son, ¿no? Existen criterios clínicos, criterios radiológicos y nada más. Los criterios clínicos, lo mismo, limitación de la movilización a nivel de la columna, ¿no? Dolor lumbar de características inflamatorias, hemos dicho. Expansión torácica menor de 2.5 milímetros, o sea, les mides y le haces inspirar y ves cuánto es la diferencia, ¿no? En inspiración y expiración. ¿Qué más? Los criterios radiológicos, la presencia de sacroileitis, que ya sea de segundo o de tercer o cuarto grado, o una sacroileitis unilateral de tercer o cuarto grado. Entonces, para hacer diagnóstico tenemos que tener un criterio radiológico y al menos uno clínico. Y finalmente existen los criterios ASA, que estos son los que más se manejan, ¿sí? Los criterios ASA son para espondiloartropatías seronegativas, en las cuales el paciente tiene que tener dolor lumbar de 3 meses de evolución, ¿sí? Que sea menor de 45 años, que tenga sacroileitis a nivel de radiografía, ¿sí? O tenga el HLA-B27 positivo. ¿Qué más? Clínicamente, que va a tener dolor lumbar, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, ¿no? Acá un nuevo término que vamos a usar es la dactilitis. No vamos a encontrar dactilitis en artritis reumatoidea. ¿Quién sabe qué es dactilitis? El dedo en salchicha. ¿Alguna vez se le ha puesto el dedo así hinchado como salchicha? Pues la dactilitis es el dedo en salchicha, ¿ya? Es la inflamación o tumefacción de todo el dedo, de la estructura de todo el dedo. La presencia de psoriasis, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, ¿no? Si hay buena respuesta a los AINES, estos sí responden a los AINES, incluso se los da crónicamente AINES, ¿no? Antecedentes familiares de algunas seronegativas,
la HLA positivo y PCR elevado, ¿no? Ahora, en pacientes que solo tienen síntomas periféricos, y esto es cuando es axial, compromiso de la columna. Periféricos ya es articulaciones periféricas, ¿no? Artritis, fuentesitis o dactilitis, ¿sí? Mayor de una de estas características, presencia de uveitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, infecciones previas, HLA positivos, acroileitis a niveles de hierofina. O dos de las siguientes, dice, ¿no? Artritis, entesitis, dactilitis, compromiso de las acroiliacas, historia familiar. ¿Qué más? Tienen buena sensibilidad y especificidad. ¿Qué vamos a ver en las acroiliacas? Porque es lo que estamos hablando más, ¿no? Compromiso de las acroiliacas, esto es normal. Y después van a ir viéndose las fusiones, los puentes óseos. Y esto ya es cuando se ha fusionado todo. Por eso a veces dicen esto está fracturado, no es normal. Se van formando uniones óseas y dependiendo a cuántas uniones va formando ahí se les clasifica grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? A nivel de la columna lo mismo, ¿no? La formación de los puentes óseos, las esquinas brillantes. Ya 10 minutos más y nos damos. ¿Cómo es la evolución del cambio de postura en la espondilitis anquilosante? Dependiendo de la afectación, entonces si va afectando en las acroiliacas o la columna cervical, va a ir tomando la postura de esquiador. En la espondilitis anquilosante, la formación de los endosmofitos o los puentes óseos es ascendente. Empieza a nivel de la columna lumbar y se va subiendo hacia arriba. En cambio, en la artritis psoriásica es parchado. Las uniones pueden ser cervicales, luego los lumbares o después torácicas. Bueno, este es el clásico dibujito que les ponen, ¿no? Como en la evolución, que finalmente toma la postura de esquiador. ¿Cómo los vamos a evaluar? Al paciente se lo hace parar contra la pared, ¿no? Se le dice que ponga los talones contra la pared y se le hace parar. Y se mide la distancia, por ejemplo acá no puede poner, se mide la distancia entre la nuca y la pared. Se mide, ¿no? Aquí está. ¿Cuánto es la distancia? ¿No? Después se le puede hacer maniobras para producir el dolor a nivel de las crestas acroiliacas. Otro examen físico importante es el test de Schober. A nivel de los puntitos, ¿no? De las crestas acroiliacas, se traza de acá para arriba 10 centímetros cuando el paciente está parado. Y luego se le hace inclinar a la tercera, se le pide que el paciente se agache lo más que pueda y se mide si lo normal es que se estire esos 10 centímetros a 15. Si es menos de 15, entonces es positivo el test de Schober, ¿ya? Entonces aquí pueden ver, se marca 10 centímetros y luego se mide cuando está echado lo máximo que puede expandirse. Entonces con esto evaluamos el compromiso a nivel de la columna torácica, lo mismo hacemos, se lo mide en inspiración y expiración, a nivel de la columna lumbar, ¿no? El test de Schober. ¿Qué otras manifestaciones tenemos? El compromiso oftalmológico, ya les he dicho el ojo rojo, la uveitis anterior aguda, es más frecuente en este tipo de pacientes, ¿sí? Es otra causa también para descartar las seronegativas, ¿sí? El paciente te puede venir igual con dolor, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa.
Y manifestaciones cardíacas, lo más importante es la aortitis, de la insuficiencia aórtica, y después están las demás, ¿no? La ectasia de las válvulas aórticas cardíacas. La iritis, la verdad, yo solo le digo ojo rojo, sí, listo, les mando oftalmología y oftalmología se hace que me diga si tiene o no tiene el ojo rojo, si tiene una iritis aguda, el espondilitis, esto, ¿no? Pues no todo ojo rojo es conjuntivitis. A nivel pulmonar, la fibrosis a nivel de los lóbulos superiores es la característica importante, ¿no? El problema de estos pacientes que pueden ser fácilmente sobreinfectados por otras bacterias oportunistas, como es el Aspergillus o los misetones, ¿no? El paciente va a venir con disnea, tos seca, puede tener hemoptisis. Otras manifestaciones extraarticulares, las renales, hemos dicho, la amiloidosis, más que todo la AA, las glomerulonefritis por IgA, ¿no? La presencia de hematuria microscópica, la presencia de litiasis también. La psoriasis en 20% pues está presente también. A nivel óseo, las fracturas o luxaciones a nivel cervical, principalmente C5, C7, y la artritis reumatoidea era C1, C2, ¿sí? A nivel digestivo es lo mismo, enfermedad de Crohn, ¿no? Las gastrointestinales, y neurológicas más que todo por compresión nerviosa, musculares. Diagnóstico diferencial de las espondilocitopatías, principalmente con el dolor mecánico, ¿no? Que sea posterior a un esfuerzo físico, ¿sí? ¿Qué más? Otras artropatías seronegativas, la fibromialgia también, el DISH. El DISH es la osificación de la columna cervical de 3-4 vértebras consecutivas, ¿no? de los ligamentos laterales. Entonces es el síndrome de DISH. Las infecciones, neoplasias, osteocitis. ¿Cómo hacemos entonces? Para que se les quede el diagnóstico de una espondilitis anquilosante, la presencia del HLA-B27, ¿sí? Esto lo van a ver mejor en las diapositivas. Ahora hacemos esto. Es el resumen de toda la enfermedad. Entonces el HLA tiene que estar presente en el 90% de los casos. Afectación axial es lo más frecuente, ¿sí? Y la artritis periférica, dolor articular, es más raro. ¿Qué más? Manifestaciones extraarticulares, uveitis, fibrosis pulmonar apical, ¿no? Manifestaciones a nivel cardíaco, y la prostatitis, nefropatía por inmunoglobulinas, y el tratamiento, bueno, responden bien a los AINES. La rehabilitación, sulfasalacina, metrotexate también se puede usar. Listo, hasta acá. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Dependiendo de las manifestaciones, ya sea compromiso axial o sea compromiso periférico. Responden bien a todos los AINES, ¿no? Incluso, como les he dicho, pueden hacer uso de estos pacientes crónicamente de AINES, pero no les vamos a dar diclofenac de por vida, más que todo les daremos meloxicam y naproxeno, ¿no? Que son los dos antiinflamatorios que no te van a afectar gastrointestinalmente, ¿sí? El ejercicio, ¿no? Si el paciente se va a quedar ahí quieto, se va a anquilosar, se va a quedar entumecido, duro. Entonces es importante que haga ejercicio físico de rehabilitación, ¿no? Después hacemos uso de los de Mars o de los Farmers, ¿no?
¿Qué fármacos principalmente están indicados en este tipo de pacientes? La sulfasalazina. La sulfasalazina se empieza con dosis de 500 a la semana, 1 gramo a la siguiente semana, a la tercera semana 1,5 y terminamos a la cuarta semana con 2 gramos de sulfasalazina. También podemos hacer uso del methotrexate, igual que en una artritis reumatoidea, ¿no? Si el tratamiento, si el dolor, es localizado, ¿no? Lo que sea una entesitis aquiliana es intenso, se puede hacer el uso de esteroides locales. A diferencia de la artritis reumatoidea del lupus, acá no damos corticoides sistémicos de forma crónica, no damos prednisona por vía oral, solamente local, ¿no? Infiltraciones. No mejora, están indicados los anti-beta, anti-TNFs. Principalmente estaba acá el infliximab, ahora ya no viene en medio, ¿no? Y los analgésicos. Preguntas hasta acá. A ver si estudian. A la siguiente tenemos artritis reactiva, la artritis psoriásica, que está en alto. Y aquí está. Esos son los dedos en salchicha. Esa es una entesitis. Acá se ven, ¿no? Los huequitos. Esta es la entesitis. ¿Qué más? Psoriasis. Las espondiloartropatías gastrointestinales, que es poquito, y nada más. Con eso vamos a terminar. Estoy en 2 minutos todo lo que me